Redacción de una noticia periodística. Este es el vídeo tutorial que presentamos en este vídeo, en el que pertenece al máster en formación del profesorado de secundaria, la asignatura TICS aplicada al aprendizaje en secundaria de la Universidad Miguel Hernández. La autora es Josefa Cristina Fuster, del grupo Altea Tarde. Bien, pues vamos a conocer qué es la redacción de una noticia periodística, qué es una noticia, veremos cuáles son sus características, cómo la distinguimos de entre otros textos del estilo periodístico, cuáles son los elementos que la componen. Descubriremos qué es el antetítulo, el título, también el subtítulo. Sabremos cómo distinguir la entradilla o lead. Descubriremos también cómo se desarrolla el texto o cuerpo de la noticia y conoceremos qué son los ladillos, los destacados. Al final también miraremos algunos ejemplos de noticias de diferente tipo. Bueno, empezamos aquí, vemos que tenemos una noticia de las más extensas, bastante completa. Vemos aquí dos antetítulos, uno muy breve, el otro más desarrollado. Vemos el titular, siempre en formato de letra muy grande, muy destacado, en negrita. Vemos aquí un antetítulo, un subtítulo. Vemos aquí el cuerpo de la noticia, bastante amplio. Descubrimos dos ladillos, dos destacados de diferente tipo. Esta es una noticia muy amplia. Bien, pues ¿qué es una noticia periodística? La noticia es un texto informativo. Lo englobamos dentro del género de escritura periodística y no literario. Por lo tanto, este texto narra los sucesos, los hechos que se desarrollan en nuestra realidad cotidiana y actual. Su finalidad, por tanto, no es estética como lo puede ser una novela, no es descriptiva en el sentido, digamos, más poético, sino que es puramente informativa. De esta manera, al ser puramente informativa, hemos de tener mucho cuidado al escribir y al narrar los hechos, puesto que no podemos caer en la valoración de los mismos. En el caso de que lo hiciéramos, nos acercaríamos a otro estilo de texto periodístico, como pueden ser la crítica o la opinión. ¿Cuáles son sus características? Pues su principal característica es la inmediatez. Lo que ha sucedido y que viene a ser relatado en la noticia, como mucho ha sucedido un día o dos antes de la lectura de la misma en los medios de comunicación, ya sean digitales o en papel. Al lector, por lo tanto, se le facilita la información central, básica del suceso, desde que se inicia el texto. El lector es el que va un poco eligiendo qué lee, qué no lee. La noticia ha de saber captar al lector con un inicio, un titular breve e impactante, de manera que se pueda continuar la lectura del mismo. Esa inmediatez de lo que se narra y la intención de captar al lector, por lo tanto, nos llevan a un estilo de escritura muy sencillo. No debemos de excedernos en los adjetivos, tampoco en las descripciones excesivas, exageradas. Las oraciones han de ser simples y breves y debemos de utilizar un nivel de lenguaje estándar. Este lenguaje ha de ser interpretado por cualquier tipo de persona a distintos niveles intelectuales o formativos. Hemos de tener en cuenta que no sabemos qué persona va a leer nuestra noticia, por lo tanto, hemos de saber captar a todo tipo de personas, ya sean de niveles intelectuales más altos o más bajos. Y lo fundamental, por lo tanto, en una noticia es la objetividad. Ya lo hemos comentado, la imparcialidad en la presentación de los hechos, lo más cercano a lo sucedido posible y lo más lejos de la subjetividad. Bien, aquí tenemos lo que es un esquema de la redacción de una noticia periodística. Vemos los antetitulares, el título, un subtítulo. Vemos la posibilidad de una lead o entradilla que ha de responder a todas estas preguntas. Aquí tenemos el cuerpo de la noticia. Estos son todos los elementos que pueden aparecer. Si bien una noticia siempre ha de contener un título y un texto, un cuerpo de la noticia. El resto son opcionales. Depende del medio de comunicación, del espacio que se tenga para desarrollar la noticia, la importancia que se le dé a esa noticia también. Bien, pues las partes que componen una noticia son antetítulo, título, subtítulo, entradilla o lead,
texto o cuerpo de la noticia, destacados o ladillos. Aquí vemos las partes que podrían aparecer, vemos un antetítulo, vemos el titular también en negrita, destacado, vemos aquí un subtítulo, también vemos esta entradilla y luego el texto o cuerpo de la noticia. ¿Qué es un antetítulo? Este componente de la noticia es opcional, según el medio de comunicación que lo realiza, ya lo hemos comentado. Destaca algunos componentes de la noticia siempre con la intención de captar la atención del lector. Puede aparecer o no, según el medio de comunicación y el espacio que se tenga. El título de la noticia, sin embargo, siempre ha de estar presente. Condensa la información en pocas palabras y resalta lo más importante del hecho. Es necesario saber encontrar cuál es el tema de la noticia para ponerlo en el titular, descartando los temas superfluos o de menor importancia. Aquí tenemos el subtítulo. El subtítulo también es un componente opcional. Depende del medio de comunicación, la importancia de la noticia, el espacio que se cuente, añade una información complementaria. La entradilla o lead, esta parte siempre suele aparecer, es bastante común y resume en muy pocas palabras todo el contenido esencial de la noticia. La entradilla o lead ha de responder siempre a 6 preguntas básicas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde ha ocurrido? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cuándo ha ocurrido? ¿Por qué? ¿Y quiénes son los protagonistas de la noticia? Bien, y llegamos ya a lo que es el texto de la noticia o cuerpo. Es el verdadero texto narrativo de los hechos. Aquí es donde explicamos detalladamente todo lo que ha sucedido y desarrolla, por tanto, la noticia con todos los detalles de que se dispone. O los detalles que quiere ofrecer la redacción. Ponen antecedentes al lector, le informa sobre reacciones, las consecuencias derivadas del hecho, recoge ideas secundarias que matizan la principal. El texto de una noticia periodística, aquí se suele utilizar lo que se llama la pirámide invertida. La pirámide invertida quiere decir que al inicio de la noticia vamos a desarrollar los hechos más importantes y poco a poco vamos a ir hacia los menos importantes. ¿Por qué? Porque en el caso de que tengamos que reajustar el texto o cortar los últimos párrafos, pues no será tan relevante, porque ahí es donde tenemos la información menos importante. Bien, los destacados o ladillos, también llamados sumarios, despieces, depende de su formato, ofrecen al lector nuevas formas de entender la noticia, a la vez que se forma un conjunto de puntos de acceso a la página, hacen que su trabajo sea mucho más sencillo y agradable. Y ya sea dividiendo la información o anunciando algunas de las ideas más importantes, estos elementos ofrecen al periodista muchas opciones a la hora de contar pues aquello que se quiere relatar. Son digamos, muy amenos a la hora de poder leer un texto muy largo. Destacan una serie de informaciones y hacen más ágil la lectura. Bien, pues aquí lo que tenemos son los ejemplos de dos portadas de dos medios de comunicación de prensa escrita muy conocidos en nuestro país, en España. Tenemos El Mundo, tenemos El País. Aquí vemos los titulares, siempre en formato grande en negrita. Aquí los vemos en ambos dos. Aquí tenemos las entradillas, tenemos aquí un subtítulo. Tenemos el texto cuerpo de la noticia, aquí igualmente. Tenemos varios titulares. Al ser una portada, consta de muchos titulares y que captan la atención del lector y que lo enlazan a las páginas interiores donde se desarrolla con más amplitud. Ya vemos que aquí son muy breves. Los titulares son muy importantes, vemos que destacan mucho para que el lector vaya a la página interior. Y aquí tenemos otras dos noticias muy distintas, muy sencillas. La primera consta de titular con un texto desarrollado bastante largo. Digamos, la noticia básica, ¿no? La elemental. Y aquí tenemos otra también muy sencilla, consta de este titular muy escueto, también consta de este subtítulo, también muy breve, y el texto desarrollado. Bien, pues hasta aquí ha sido toda esta presentación de lo que es la redacción de una noticia periodística. Espero que les haya interesado y muchísimas gracias.